Cuando el doctor pronunció aquellas palabras, 3 días de vida como máximo, sentí que el mundo no se acababa, sino que se resquebrajaba. No sabía si era miedo o alivio lo que recorría mi cuerpo, pero supe una cosa con absoluta certeza. Acababa de escuchar la sentencia que revelaría quién era en realidad la persona con la que había vivido durante 42 años, y no tuve que esperar mucho. Mi marido, Leandro, sentado a mi lado, apretó mi mano, se inclinó con un gesto que cualquiera habría calificado de tierno, y me susurró al oído algo que ningún corazón debería escuchar jamás. Por fin, luego sonrió. Una de esas sonrisas que cortan el aire, de las que no nacen de la tristeza, sino de la liberación. No reaccioné. Mi respiración se volvió superficial, casi imperceptible. No quería que supiera que le había oído, que había entendido que mi alma acababa de hacerse añicos como un cristal viejo. No logré. No podía. Era como si mi cuerpo permaneciera allí, en la camilla de exploración, pero mi espíritu estuviera retrocediendo a través de las décadas, a través de cada año en que le había justificado, cada gesto frío que había excusado, cada mentira que había tolerado. 3 días para morir, pero él había muerto para mí en 10 segundos. Antes de continuar, quiero invitaros a hacer algo especial. Suscribíos al canal y dejad un me gusta. Así sabré que valoráis este contenido. Y decidme en los comentarios desde qué ciudad estáis viendo esto. Ahora, sigamos. Cuando el doctor salió de la consulta, mi marido respiró hondo, como si se hubiera quitado un peso insoportable de encima. Me miró con una expresión que nunca le había visto. No era pena, no era preocupación, era alivio, puro y cruel alivio. Cariño, dijo, con voz suave, casi alegre. Voy a encargarme de todo, Bra. No te preocupes por nada. Tú solo descansa. Ya casi ha terminado. Ya casi ha terminado. Como si hablara del final de un largo recado, no de mi vida. En cuanto el doctor se perdió de vista, se levantó. Su cara cambió. El disimulo había desaparecido. Ya no lo necesitaba. Voy a llamar al abogado, dijo, ajustándose el reloj, para agilizar unos documentos. Tú descansa. No tardará mucho. No me besó. No me cogió la mano. No me dijo que me quería. Cerró la puerta tras de sí como un hombre que cierra un trato. Me quedé sola en aquella habitación blanca y estéril. El corazón me latía en los oídos. No lloré. Algo dentro de mí había muerto, sí, pero otra parte había despertado. Una parte antigua, dormida, fuerte, una parte que recordaba quién había sido yo antes de él. Una mujer que no se rendía. Una mujer que había sobrevivido a cosas peores que un diagnóstico. Miré mi reflejo en la ventana. Vi a una mujer de 74 años, arrugada, frágil, con un camisón de hospital. Pero mis ojos estaban vivos de una forma extraña, como si detrás de la enfermedad, detrás del agotamiento, quedara una última brasa de fuego que se negaba a extinguirse por orden de nadie. Y entonces decidí algo que nadie en aquel hospital podría haber imaginado. Cogí el teléfono de la mesilla, marqué un número que no había usado en años, pero que sabía de memoria. El teléfono sonó 2 veces. ¿Señora Adelaida? Contestó una voz temblorosa que reconocí al instante. Era Pilar, mi asistenta. 30 años trabajando en mi casa, 30 años viendo lo que nadie más veía, 30 años callando cosas que nunca le pedí, pero que ella sabía que dolían. Pilar, dije, con la voz tan firme como pude, Done. Escúchame con atención, mira. Ayúdame y no tendrás que volver a trabajar para nadie en tu vida. Hubo un silencio al otro lado, no de duda, sino de comprensión. ¿Qué necesita que haga, señora?, preguntó, con un hilo de voz. Cerré los ojos. Necesito que escuches todo y te prepares, Esina. Tenemos 3 días. 3 días para dejarlo sin nada. 3 días para que descubra quién soy de verdad. Cuando colgué, sentí que el mundo se asentaba de otra manera, como si la vida me estuviera dando una última oportunidad. No para morir, sino para revelar la verdad que había ocultado durante años. Porque si mi marido ya estaba celebrando mi muerte, yo no se la iba a regalar, sin antes mostrarle lo que podía hacer una mujer que había callado demasiado tiempo. La enfermera entró, me revisó las constantes, me habló con ternura, me dijo que era valiente. Sonreí débilmente, pero por dentro mi mente ya estaba lejos de aquel hospital. Estaba planeando, recordando, desenterrando cosas que él nunca imaginó que yo sabía. Cuando la enfermera se fue, cerré los ojos y respiré hondo. No estaba muriendo, estaba renaciendo, y ese renacimiento iba a tener consecuencias. Justo en ese momento oí unos pasos apresurados en el pasillo.
Reconocí la voz de mi marido hablando por teléfono con alguien. Decía mi nombre. Decía, herencia. Decía, aprovechar la oportunidad. Abrí los ojos. Con calma. 3 días. Solo 3 días. Pero esos 3 días iban a cambiar más vidas de las que él imaginaba. Y la primera sería la mía. Pilar llegó al hospital esa misma noche. Aún con el uniforme, el pelo húmedo por el granizo, los ojos llenos de una mezcla de angustia y determinación. Cuando la vi cruzar la puerta, sentí algo parecido a un abrazo invisible. Era la única persona en mi vida que nunca me había pedido nada. Y sin embargo, me había dado más que muchos que se decían familia. Señora Adelaida, susurró, acercándose a la cama. No llores, hija, le dije, cogiéndole la mano. Esto no es un funeral. Todavía no. Ella soltó un sollozo corto. Luego respiró hondo, como reuniendo todo el valor que pudo encontrar. Me dijo que la ayudara, y voy a ayudarla. Dígame qué ha pasado. Me incorporé lentamente. El camisón del hospital me quedaba grande, y mis huesos se sentían más frágiles esa noche, pero mi espíritu, estaba más vivo que nunca. Me quedan 3 días, dije con una calma casi antinatural. Eso es lo que ha dicho el doctor. Los ojos de Pilar se abrieron de par en par, horrorizados. No, no puede ser, Norlos. Usted estaba bien. ¿Usted? Le apreté la mano. Ha sido un diagnóstico erróneo. Ellos aún no lo saben. Pero yo sí. Parpadeó varias veces, confundida. Entonces... ¿no está? Negué con la cabeza. No voy a morir. No ahora. Pero él cree que sí. Y eso ha sido suficiente para que por fin muestre su verdadera cara. Pilar apretó los labios. ¿Él? ¿Su marido? Me dolió oírlo. Me dolió saber que ella lo había sospechado durante años. Cuando el doctor habló, sonrió. Expliqué. No se asustó, no se entristeció. Sonrió Pilar, como alguien que recibe una noticia que lleva mucho tiempo esperando. Pilar se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Y no solo eso, continué. En cuanto salimos de la consulta, llamó a su abogado. Lo quiere todo. La casa, mis ahorros, mi pensión. Todo lo que he construido en 74 años de vida. Cerró los ojos, tragando saliva. Yo siempre supe que no la quería, dijo con la voz temblorosa. Siempre formas. Pero nunca imaginé que pudiera ser capaz de alegrarse. Porque nunca te enseñé lo peor, repliqué. Lo oculté por vergüenza, por costumbre, por miedo a admitir que la mujer fuerte que una vez fui se había convertido en una sombra en su propia casa. Pilar me miró como si viera a una desconocida, o quizás como si por fin viera a la verdadera mujer que se había escondido detrás de la esposa dócil. Señora Adelaida, ¿qué quiere que haga? Carraspeé. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Quiero que vayas a mi casa, dije. Y quiero que abras la caja azul que está debajo de mi cama. No la de siempre, la oculta. Asintió sin preguntar. Esa lealtad incondicional me atravesó el pecho. Ahí dentro. Continué. Encontrarás documentos, grabaciones, fotos. Todo lo que he guardado durante años. Todo lo que él nunca imaginó que yo sabía. Quiero que lo traigas aquí. Y no quiero que nadie te vea. Pilar respiró hondo. Lo haré ahora mismo. Pero antes de levantarse, me miró fijamente. ¿Por qué me ha elegido a mí? La respuesta salió sola. Porque nunca me trataste como a una anciana a mí. Y porque nunca te aprovechaste de mi confianza. Lo viste todo y nunca usaste nada en mi contra. Pilar bajó la mirada, con las mejillas húmedas. Gracias por confiar en mí, susurró. Y gracias a ti por no dejarme morir sin luchar. Se fue a toda prisa, con paso firme, sin mirar atrás. Me quedé sola en la habitación, escuchando el pitido constante de las máquinas y el murmullo lejano del hospital. Cerré los ojos, y por un momento volví al principio de mi matrimonio. No siempre fui débil. Él no siempre fue cruel. Esa es la trampa. Lo conocí cuando tenía 30 años. Cuando todavía tenía fuerzas para creer que el amor podía arreglar a un hombre roto, me deslumbró su seguridad, su sonrisa fácil, su encanto superficial. Me sentí vista, elegida, necesitada, justo las cosas que los hombres saben vender a una mujer que carga con heridas sin cerrar. Me casé con él enamorada, me casé con él ignorante, me casé con él pensando que un hogar se construía, aguantando lo malo para que lo bueno brillara. Pero los años pasaron, y lo bueno se desvaneció. Primero llegaron los comentarios, luego los silencios, después la indiferencia, y finalmente el desprecio. La mujer que yo era se encogió, y él se hizo más grande, hasta ocupar todos los espacios. A los 50, ya no reía.
A los 60, ya no soñaba. A los 70, ya no luchaba. Pero esa noche, descubrí algo extraño. No se necesita juventud para renacer. Solo se necesita una traición lo suficientemente grande. Abrí los ojos. La puerta de la habitación se movió. Mi marido entró, fingiendo preocupación. «¿Cómo te encuentras?», preguntó. Le miré con una serenidad que le desconcertó. «Más viva que nunca», respondí. No lo entendió, pero lo haría. Muy pronto. Mi marido se fue del hospital esa noche, convencido de que dentro de mí ya no quedaba nada que pudiera sorprenderle. Pero la verdad era que, por primera vez en muchos años, yo lo estaba viendo a él con una claridad que dolía y al mismo tiempo me fortalecía. Quizás eran los supuestos 3 días de vida. Quizás fue la brutalidad de su sonrisa cuando creyó que iba a morir. O quizás fue, simplemente, que al borde de una muerte imaginada, una mujer deja de mentirse a sí misma. Lo observé desde la ventana mientras caminaba hacia el aparcamiento, hablando con alguien por teléfono. Incluso desde esa distancia, pude ver la forma en que gesticulaba, cómo movía la mano derecha con impaciencia, cómo asentía con la cabeza, como alguien que acababa de recibir una noticia que confirmaba sus expectativas. No estaba triste, no estaba preocupado, parecía excitado, como si la posibilidad de mi muerte hubiera sido la llave para una nueva vida. Me recosté en la almohada, sintiendo cómo el frío del hospital se me metía en los huesos. Nunca imaginé que el hombre con el que había compartido cenas, vacaciones, fotos de familia y noches enteras de silencio, fuera capaz de desear mi fin con tanta facilidad. Pero la vida a los 74 años ya me había enseñado que algunas verdades solo afloran cuando la muerte entra en la conversación. Pasada la medianoche, Pilar regresó. Entró en la habitación con una bolsa de tela aferrada al pecho. «Aquí está, señora», dijo en un susurro tenso. El mero sonido de su voz me dio fuerzas. «¿Te ha visto alguien?» «Solo el perro del vecino». Intenté sonreír, pero ese no cuenta. Abrí la bolsa. La carpeta azul estaba allí, intacta. «Siéntate, hija», le dije. «Esto es solo el principio». Obedeció y cerró la puerta con cuidado. Abrí la carpeta y extendí su contenido sobre la cama. Todos los documentos que había guardado durante años, papeles que él nunca imaginó que conservaba, facturas, contratos, extractos bancarios, copias impresas de correos electrónicos, transcripciones, grabaciones, fotografías. «Dios mío», dijo Pilar, llevándose las manos a la boca. «¿Cuánto tiempo lleva guardando todo esto?» «Desde que empecé a notar que solo estaba conmigo por conveniencia», respondí sin que me temblara la voz. Pilar bajó la vista, como si le doliera admitir que siempre lo había sospechado. Yo pensaba que solo era frío, pero frío sería un cumplido. Interrumpido. Es metódico, y la frialdad metódica se convierte en crueldad si nadie la detiene. Le mostré un documento en particular. Una carta que encontré años atrás, dirigida a un asesor financiero, hablaba de mí en tercera persona, como si yo fuera un objeto que perdiera valor con el tiempo. Cuando ella fallezca, la propiedad se transferirá sin problemas. Solo necesito mantener la apariencia de un matrimonio estable. Apariencia. La palabra golpeaba con fuerza. Pilar apretó los puños. «Usted no se merece esto», dijo con una rabia contenida. «Ya no se trata de merecer», repliqué. «Se trata de que él pensó que yo no estaba mirando. Y lo vi todo lo que necesita para hundirse él solo». Pilar respiró hondo. «¿Qué hacemos ahora?» «Esperar», dije. «Va a cometer errores, sí. La codicia siempre hace que la gente se precipite». Y así fue. A la mañana siguiente, mientras yo fingía un sueño profundo, oí su voz fuera de mi habitación. Hablaba con el doctor. «3 días seguro, ¿no?», preguntó mi marido con un tono neutro, casi administrativo. «Es difícil ser exacto», respondió el doctor. «Pero sí, es el escenario más probable». «Perfecto», dijo él. «Perfecto». La palabra volvió a atravesarme el alma. Cuando entró, fingí debilidad. No por miedo, sino como estrategia. «Cariño», dijo con una falsa ternura que casi me hizo reír. «He hablado con el abogado. No quiero que te preocupes por nada. Yo me encargaré de todo cuando llegue el momento». «¿Qué momento?», susurré. «El de tu partida, mi amor. No sufras. Lo tengo todo controlado. Lo tengo todo controlado». Era la frase favorita de los hombres que creen que las mujeres ya no tienen voz. Pero yo la tenía. Y pronto la usaría con una fuerza que él nunca imaginó. Esa tarde, mientras él estaba fuera haciendo gestiones, Pilar y yo continuamos planeando. «Va a intentar vender la casa», le dije. «Lo hará rápido sin más. Quiere dinero inmediato. Querrá mover mis ahorros. Firmará documentos, hará llamadas.
Y tú vas a estar muy atenta. ¿Quiere que le siga? No hace falta. Se delatará solo. Solo tienes que hacer una cosa muy sencilla. Me incliné para susurrarle al oído. Su cara se transformó por la sorpresa. ¿De verdad? ¿Cree que funcionará? Si algo he aprendido, repliqué con una sonrisa lenta. Es que los hombres codiciosos no ven las trampas. Solo ven las oportunidades. Al caer la noche, regresó al hospital. La camisa arrugada, la colonia rancia, los ojos brillantes con la mirada de quien ha pasado horas haciendo planes que no incluyen a nadie más. He hablado con el banco. Dijo. Todo avanza. Qué bien, musité. Me da tranquilidad. Volvió a sonreír. Vete en paz, mi amor. Yo estaré aquí para cuidarlo todo. Y justo ahí, supe que ya no había espacio para la duda. Mi marido ya celebraba mi funeral. Yo ya celebraba su caída, porque a veces la vida es así. Tienes que morir un poco para ver quién quiere enterrarte antes de tiempo. Y yo estaba más viva que nunca. La mañana del cuarto día en el hospital comenzó con un silencio diferente, uno que me despertó antes de que la enfermera entrara a revisar mis constantes. No sentía dolor, ni mareos, ni nada del agotamiento que debería acompañar a alguien con 3 días de vida. Mi cuerpo, a pesar de mis 74 años, estaba tan estable como antes de ingresar, y entonces supe que el error médico estaba a punto de ser revelado. A las 8 en punto de la mañana, el doctor Morales entró en mi habitación. Cerró la puerta con más cuidado del necesario, como si el propio aire necesitara permanecer intacto. Señora Adelaida, dijo, con el ceño fruncido, tenemos que hablar. Le hice un gesto para que se acercara. Se sentó al borde de la cama, revisando mi historial con manos temblorosas. Ha habido un error, confesó. Lo miré sin parpadear. ¿Un error? Repetí, con la voz débil, pero firme. Sus resultados de laboratorio no eran los suyos. Hubo una confusión con otro paciente. Usted no se está muriendo. No reaccioné como él esperaba. No salté de alegría ni lloré de alivio. Solo respiré hondo. ¿Y mi marido lo sabe? Pregunté. Todavía no, respondió. He venido a informarla a usted primero. Debemos corregir lo dicho cuanto antes. Fue entonces cuando el universo entero pareció alinearse en un solo punto. Yo tenía mi vida. Él tenía sus mentiras. Y esa combinación era explosiva. Tomé la mano del doctor y lo miré fijamente. No le diga nada a mi marido. Abrió los ojos, confundido. Lo siento. No le diga que estoy viva. Repetí. Pero, señora Adelaida, es su marido Mido. Lo lógico. Lo lógico, interrumpí. Hubiera sido que llorara al creer que iba a morir, no que sonriera. El doctor incómodo carraspeó. Yo no sabía eso. No tenía por qué, pero ahora lo sabe. Y necesito que me ayude. Frunció el ceño. ¿Ayudarla con qué? Ayudarme a que él demuestre qué clase de hombre es cuando cree que no le estoy viendo. El doctor se quitó las gafas, las limpió con un paño, y suspiró como un hombre que acaba de encontrarse en medio de un huracán sin previo aviso. Esto es irregular, señora Adelaida. Muy irregular. También es irregular que esté moviendo mi patrimonio mientras estoy aquí ingresada. Dije con una calma que le sorprendió. ¿Quieres saber cómo lo sé? Porque hace 2 noches llamó a su abogado delante de mí, creyendo que dormía, y ayer me dijo claramente que lo tiene todo controlado. ¿Quiere denunciarlo?, preguntó él. No respondí de inmediato, porque no era el momento de denunciar, era el momento de exponer. Quiero dejarlo sin más herramientas que sus propias mentiras, repliqué finalmente. Y para eso, necesito que usted no diga nada todavía, ni a él ni a nadie. Yo decidiré cuándo resucito. El doctor guardó silencio unos segundos. Finalmente, bajó la vista, vencido por una mezcla de ética y humanidad. Tiene 24 horas, advirtió. Después de eso, estaré obligado a actualizar su historial y notificar a su familia. 24 horas serán suficientes, dije. Cuando se fue, sentí una energía que no había experimentado en años. Casi podía oír mis huesos crujir de esperanza. Era como si la muerte anunciada hubiera despertado en mí un instinto primario. El de sobrevivir, sí, pero también el de saldar viejas deudas. Poco después, Pilar regresó con un termo de café y unas magdalenas envueltas en papel de aluminio. Entró sonriendo, pero su expresión cambió al verme sentada más erguida, más viva, más renacida. ¿Qué ha pasado?, preguntó en un susurro. Ha cambiado el diagnóstico, dije con calma. Sus ojos se abrieron hasta parecer 2 lunas llenas. Está mejor. No voy a morir, repliqué. Pero él no puede saberlo. Pilar dejó el café con torpeza.
¿Cómo que no? Tengo 24 horas para dejarle mostrar toda la extensión de su codicia. Está convencido de que va a heredar todo, y de que yo ya no puedo detenerlo. No voy a evitar su caída. Voy a documentarla. Pilar tragó saliva. Como sea necesario. El monitor de constantes vitales emitió un pitido agudo. Parecía una señal. Me moví lentamente hasta el borde de la cama. Tomé la carpeta azul y la abrí frente a ella. Hoy, expliqué. Tú y yo vamos a prepararlo todo, Condiro. Caerá por su propio peso. Solo necesita tiempo, y la certeza de que yo estoy aquí atrapada, esperando la muerte. Pilar asintió. Haré lo que me pida, señora. Lo sé. Por eso te elegí. Esa tarde, mi marido regresó al hospital. Entró con flores baratas y una sonrisa demasiado amplia. ¿Cómo está mi amor? Preguntó como si se tratara de un asunto trivial. Cansada. Respondí. Tomó asiento, pero no me miró. Pasó más tiempo revisando el móvil que observándome. Cada vez que vibraba, sonreía. Estaba negociando mi ausencia y celebrando mi final prematuro. Todo irá bien, dijo mientras se levantaba para irse. Yo me encargo de todo. Se fue sin besarme, sin tocarme, sin mirarme a los ojos. Cuando la puerta se cerró tras él, supe que mi plan estaba escrito. El diagnóstico había cambiado, pero yo también. Ya no era la mujer que esperaba la muerte, era la mujer que escribía la caída de su verdugo. Mi marido regresó al hospital temprano, más temprano de lo que esperaba. No porque quisiera verme. Llegó con ese brillo acelerado en los ojos, que se les pone a los hombres cuando creen que por fin pueden hacer lo que siempre han querido, pero nunca se han atrevido. Llevaba una camisa recién planchada, colonia nueva y una calma casi obscena para alguien cuya mujer supuestamente agonizaba a 2 días de morir. «Has dormido bien, mi amor», dijo, acercándose a mi cama. Lo dijo sin siquiera mirarme a la cara. Sus ojos estaban fijos en el historial del hospital, en mis pertenencias, en el teléfono que descansaba sobre la mesilla. Estaba haciendo inventario del botín. Respiré hondo y mantuve mi papel. Una mujer frágil, confundida, resignada. La máscara de la enferma terminal pesa más que cualquier tratamiento, pero yo estaba actuando por mi vida. Un poco mejor. Musité pido. Me alegro. Sonrió. Era la sonrisa más hipócrita que había visto en 42 años. Se sentó junto a la cama, hablando de cosas prácticas como si yo fuera un trámite a punto de caducar. La casa, la cuenta del banco, el coche, un nuevo comienzo. Su nuevo comienzo. Entonces su teléfono vibró. Lo miró y su expresión cambió. Un brillo diferente. Íntimo. Culpable. Tengo que coger esta llamada, dijo, levantándose demasiado rápido. Salió de la habitación, creyendo que en mi debilidad inventada yo no podía seguirle con la mirada. Pero podía. Y también podía ver cómo la puerta quedaba entreabierta. En cuanto estuvo al otro lado del pasillo, oí su voz baja, mal disimulada. Sí, mi amor. Sí, ya falta poco. No, no puede durar más de un par de días. Te lo he dicho. Entonces será nuestra casa. No, ella no sospecha nada. Mi cuerpo se tensó tanto que la máquina registró un pico agudo en mi ritmo cardíaco. La amante, la casa, el plan. Todo encajó por fin, como un puzzle macabro. Yo lo había sacrificado todo por él, y él ya estaba celebrando mi muerte con otra mujer. Le oí reír. Esa risa fue lo que terminó de despertarme del todo. Regresó a los pocos minutos, actuando como si nada, pero ahora lo veía entero, sin máscaras, sin excusas. Un hombre pequeño con un ego enorme, seguro de que la vida, mi vida, le pertenecía. Tengo que irme, dijo. Hay mucho que arreglar. Claro, respondí, fingiendo debilidad. Me tocó la mano sin afecto y se fue. En cuanto se cerró la puerta, pulsé el botón de llamada para Pilar. Entró en silencio, como quien entra en un santuario roto. Ha empezado todo, le dije. Ya no tengo dudas. Lo he oído. Tiene una amante, y la casa será para ellos. Pilar, que nunca había sido impulsiva, apretó los dientes de rabia. Ese canalla, susurró Comple. Dígame, ¿qué hacemos ahora? Me incorporé un poco. Ahora viene lo difícil. Tenemos que dejar que siga creyendo que es invencible. Pero hoy vas a ir a mi casa. Vas a sacar fotos, vídeos, documentos. Lo que encuentres. Está haciendo movimientos. Necesito pruebas antes de que el doctor revele que sigo viva. Ella asintió. Haré lo que sea necesario. Y entonces llegó el momento de cumplir lo que me pedisteis incluir. Antes de continuar, decidme en los comentarios cómo os está haciendo sentir esta historia y qué decisión tomaríais. No os vayáis. Lo que viene os va a estremecer. Pilar se fue, y sin saberlo,
inició una cadena de descubrimientos que cambiaría el ritmo de todo. Horas más tarde, mientras yo yacía en silencio en mi cama, llegó un mensaje suyo. Señora, tiene que ver esto. Se me paró el corazón. Era una foto. Una que me dejó sin aliento. Mi marido en nuestra casa, abriendo una caja fuerte que yo ni siquiera sabía que existía. Dentro había joyas antiguas, documentos, sobres con dinero en efectivo, cosas que él me había dicho que se habían perdido, robado o gastado. Y no estaba solo. La amante estaba allí, a su lado, revisando mis pertenencias con la confianza de quien ya se siente dueña de todo. Pilar envió otra foto. Mi marido sacando mi piano, el que heredé de mi madre, hacia la puerta de entrada. Otra de él descolgando cuadros de la pared. Otra de la amante probándose mi collar de perlas. Sentí una punzada en el pecho. No de dolor físico, sino de revelación. Había vivido 42 años junto a un hombre que nunca me vio como algo más que un beneficio. Me recosté respirando hondo. 2 días, pensé. Eso es lo que él creía que me quedaba. Y, sin embargo, era él quien estaba usando los últimos días de su vida como hombre libre para rebelarse por completo. Cuando Pilar regresó al hospital, su cara estaba blanca de indignación. Señora Adelaida, no la quieren viva, ni siquiera la quieren muerta. Solo quieren sus cosas. Lo sé, respondí serenamente. Por eso no pueden saber que me estoy levantando. Me tomó la mano. ¿Está preparada para lo que viene? Sonreí por primera vez desde que todo esto empezó. Pilar, tengo 74 años. He sobrevivido a la pobreza, a la violencia, a la humillación, al silencio y a la pérdida. ¿De verdad crees que un hombre como él va a destruirme ahora? Ella negó con la cabeza, emocionada. Usted va a destruirle a él. Yo no voy a destruirle, corregí suavemente. Él se va a destruir solo, Mida. Yo solo voy a encender la luz para que todos puedan verlo. Y así quedó sellado. Los 2 días siguientes no serían sobre la muerte, serían sobre la revelación. Pilar llegó al hospital de madrugada, el pelo recogido de prisa y los ojos enrojecidos, no de agotamiento, sino de furia contenida. En la mano llevaba una bolsa de plástico llena de objetos que a simple vista parecían triviales. Pero cuando la depositó en mi regazo, supe que dentro había piezas de un puzzle que yo había estado demasiado ciega o demasiado cansada para ver. Señora Adelaida, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Hoy me va a escuchar usted a mí. Toda mi vida la he respetado, pero hoy necesito hablar como mujer. Tomó aire, como si abriera una herida que llevaba años supurando en silencio. Yo vi cosas, comenzó. Cosas que nunca le conté porque pensé que usted lo sabía, o que no quería saberlo. Sentí que algo se me apretaba en el pecho. Mi voz salió baja. Dime, Hilla. Ya nada puede dolerme más que lo que he visto estos últimos días. Pilar se sentó a los pies de mi cama y empezó a hablar. El señor Leandro, su marido, siempre me trató diferente cuando usted no estaba Jumira. Al principio pensé que era porque yo era la asistenta, pero no era eso. Era algo más oscuro. Se ajustó nerviosamente el delantal. A veces llegaba a casa oliendo a brandy a mediodía. Usted creía que estaba en el trabajo, pero muchas veces estaba en casa, encerrado en su despacho. Y había noches en las que oía una risa de mujer mientras él hablaba por teléfono. Una risa que no era la suya. Apreté la sábana entre mis dedos. Sabía gran parte de lo que Pilar decía, pero escucharlo con esa frialdad era como tragar cristal. Una vez, continuó, me pidió que llevara una caja al coche sin que usted la viera. Pesaba mucho y tenía su nombre escrito. Pensé que era algo confidencial, pero después, cuando le vi vendiendo varias de sus cosas por internet, comprendí que no era confidencial, era suyo. Pilar bajó la vista. Debería haber dicho algo. Debería haber hablado. Le tomé la mano. No es tu culpa, le aseguré. El silencio de una mujer pobre no es traición, es supervivencia. Lloró en silencio unos segundos. Pero hay más. Se levantó, abrió la bolsa de plástico y sacó un cuaderno viejo y gastado. Esto estaba escondido al fondo de su armario Sestar. Estaba envuelto en una de sus camisas viejas. Por eso lo encontré. Un torpe intento de camuflaje. Me lo entregó. Al abrirlo, un escalofrío recorrió mi espalda. Era un libro de contabilidad con mi nombre escrito en la portada. Cada página contenía registros, fechas, cantidades, descripciones de bienes. Mis bienes. Pilar señaló una línea. Esta dice, herencia garantizada, fechada hace 10 años. Pasé otra página. Otra línea. Plan B. Si Adelaida se niega. Hablar con abogados sobre incapacitación legal. Me llevé una mano a la boca. Pilar siguió hablando. Señora, él planeó su muerte financiera mucho antes de que ningún médico dijera una palabra. Usted no debía morir ahora.
Él quería matarla en vida. Sentí que las lágrimas me nublaban la vista. No las lágrimas de una mujer abandonada, sino las de una mujer que había sido traicionada durante años sin saberlo. Pero hay más, dijo Pilar, sacando su móvil. Tengo grabaciones. ¿Grabaciones? Asintió. Él nunca supo que su despacho tiene un eco extraño fartada. Si hablas desde lo alto de la escalera, se oye todo sin que se dé cuenta. Escuche. Reprodujo un archivo de audio. La voz de mi marido llenó la habitación. Cuando ella muera, la casa se transfiere automáticamente. No tiene buena firma. Puedo guiarle la mano si hace falta. Otro audio. Si Adelaida no muere este año, voy a tener que hacer las cosas por las malas. Ya he hablado con Silvana. Ella está lista para mudarse. Silvana. El nombre de la amante. Me ardía la garganta. ¿Cuántos audios tienes? Pregunté. 17, respondió. Sentí una sensación de vértigo en el pecho. 17 veces había mostrado su verdadera cara. 17 pruebas de que nunca me quiso. 17 razones para no salvarlo de su caída. ¿Por qué guardaste todo esto? Susurré. A Pilar se le entrecortó la respiración. Porque la vi apagarse, señora, vi apagarse. Usted antes era fuerte. Soñaba. Pero él la convirtió en un fantasma. Yo no podía hacer nada, pero sí podía vigilarla. Le levanté la cara con mis manos. Me salvaste, le dije. Negó con la cabeza, llorando. Yo no la salvé. Se está salvando usted sola. Nos quedamos así un largo rato. Dos mujeres de mundos distintos, unidas por el mismo dolor de ser invisibles para los hombres que se alimentan de la dignidad ajena. A mediodía, mi marido regresó. Llevaba un sobre en la mano. Lo agitó frente a mí con una sonrisa falsa. Documentos importantes, dijo. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Mantuve mi papel. Gracias, cariño. Ni siquiera notó la ironía oculta en mis palabras. Cuando se fue, Pilar habló con un tono nuevo. ¿Sabe lo que esto significa, verdad? Asentí. Significa que todavía no vamos a ir a la policía. Todavía no. Sonreí lentamente. Primero, vamos a dejar que cruce todas las líneas que le quedan. Cuando crea que todo es suyo, cuando baje la guardia, cuando se sienta victorioso, entonces apareceré yo, viva, frente a él. Pilar tembló. Señora, eso va a destrozarlo. Cerré los ojos. Pilar. Él ya me destrozó a misa. Yo solo le estoy devolviendo los pedazos. Mientras el sol se ponía fuera del hospital, me recosté en la cama con una calma desconocida. Ya no era la mujer que esperaba la muerte. Era la mujer que preparaba su renacimiento. Y él. Él estaba demasiado ocupado, celebrando mi fin como para darse cuenta de que el suyo apenas comenzaba. El doctor me había dado 24 horas antes de corregir el diagnóstico, pero la vida, o el destino, o quizás mi propia voluntad de justicia, decidió actuar primero. A las 6 de la mañana del día siguiente, la jefa de enfermeras irrumpió en mi habitación. Señora Adelaida, su marido ha exigido hablar con usted urgentemente, dijo, evitando mi mirada. Quiere que firme unos documentos antes de que sea demasiado tarde. Supe entonces que el momento había llegado. No podía esperar un día más, ni siquiera unas horas. Necesitaba mi firma mientras yo aún respiraba. Pilar, que se había quedado conmigo toda la noche, se interpuso. No va a firmar nada, dijo con firmeza. Me sorprendió su valor. La jefa de enfermeras suspiró. Sé que ya lo hablamos, pero insistirá hasta que lo vea por sí mismo. Pues que entre. Respondí con una calma que me sorprendió hasta a mí. Cuanto más indefensa me crea, más errores cometerá. Mi marido entró en la habitación con una energía extraña, casi festiva. Llevaba 2 carpetas bajo el brazo y una pluma cara en el bolsillo. Su sonrisa era una máscara mal pegada. Mi amor, he venido porque el abogado dice que es mejor dejarlo todo en orden, anunció. Solo una firma. Es todo. Pilar dio un paso adelante, situándose entre él y mi cama. La señora está cansada, dijo con frialdad. Hoy no va a firmar nada. Mi marido le lanzó una mirada de puro veneno. ¿Y quién eres tú para meterte? Escupió. La que la cuida, replicó Pilar sin inmutarse. Era la primera vez que alguien le hablaba así. Se quedó mudo 2 segundos. Luego sonrió. Esa sonrisa que yo conocía. La sonrisa peligrosa. Adelaida. Dile a esta mujer que se aparte. Lo miré con una fragilidad calculada. Estoy cansada, susurré. Déjame descansar un poco. Creyó que había ganado. Me tomó la mano. Sentí sus dedos fríos. Mi amor, es solo un trámite. Si firmas ahora, mañana podrás descansar en paz. Sus palabras eran puñales.
Mi mano tembló, no de miedo, sino de rabia contenida. Él lo interpretó como debilidad. «Ya está», dijo con falsa ternura. «Solo un esfuerzo más». Pero antes de que pudiera colocar el papel frente a mí, su teléfono sonó. Respondió con fastidio. «Sí, estoy aquí. ¿Cómo que ha bajado el valor?» «No. No podemos esperar 3 días. ¿Cómo que riesgo legal?» «Te dije que actuaras rápido». Oí cada palabra. Dinero moviéndose antes de mi muerte. La herencia ajustándose antes de ser herencia. Cuando colgó, me miró con dureza. «Necesito esa firma ahora». Entonces sentí algo muy claro dentro de mí. Este era el momento de morir. Al menos, para él. «Estoy muy débil», susurré. «Quizás más tarde». Apretó los dientes. No hay un más tarde. No tenía idea de cuánta razón tenía. En cuanto salió para hablar con su abogado, le dije a Pilar: «Busca al doctor. Ahora es el momento de desaparecer». No hizo preguntas. 1 minuto después, el doctor Morales estaba frente a mí, pálido y nervioso. «¿Estás segura?», preguntó. «Más que nunca», respondí. Pilar cerró la puerta. Hablé rápido, con precisión. «Necesito que me trasladen a otra habitación. No puede verme. Dirá que he tenido un colapso, que me están trasladando, que necesito aislamiento, lo que sea. Pero no le deje entrar». El doctor dudó. «Si su marido sospecha, ya cree que me estoy muriendo», interrumpí. «Déjele que lo crea». «No quiere verla viva», añadió Pilar. «Solo quiere su firma». El doctor respiró hondo, rindiéndose a la evidencia. «De acuerdo, pero debe saber que esto tendrá consecuencias». «Cuento con ello», repliqué. En 20 minutos, me habían desconectado de las máquinas, movido a una cama diferente, subido por un montacargas de servicio oculto y trasladado a una habitación sin marcar en el ala antigua del hospital. Era una habitación fría, sin ventanas, usada antiguamente para aislamiento, pero para mí era una cueva segura, mi tumba temporal, mi renacimiento secreto. Pilar estuvo conmigo todo el tiempo. «¿Tiene miedo?», me preguntó. «No», respondí con sinceridad. «Hoy, por primera vez en años, estoy viva». Mientras tanto, afuera había comenzado el caos. Mi marido regresó a mi habitación para encontrar una cama vacía, máquinas silenciosas y una enfermera frenética diciendo: «Ha empeorado, Carro. La han trasladado. No sé nada más. Espere instrucciones». Perdió el control. «¿Cómo que no sabe?». «La necesitaba hoy, no». Esa frase resonó por el pasillo. La oyeron varias enfermeras. La oyó el doctor Morales. La grabó entera Pilar, escondida al final del pasillo. Durante ese día, mi marido llamó a su abogado 7 veces, al banco 4 veces y a su amante 11 veces. Todas las llamadas trataban de lo mismo: herencias, transferencias urgentes, riesgos legales, oportunidades únicas. Ni una sola vez preguntó si yo estaba bien, si seguía viva o si podía verme. Solo preguntó cuándo podría conseguir la firma. Cuando Pilar me enseñó las grabaciones, me estremecí, no de tristeza, sino de claridad. «Está viendo su alma», dijo Pilar. Asentí. «Y no quiero que vuelva a tocar la mía nunca más». Al caer la noche, el doctor vino a mi habitación secreta. «Su marido ha exigido verla», dijo. No le he dejado entrar. Estaba furioso. Decía que tenía derecho. Le he dicho que no mientras esté inestable. Me ha creído. Cree lo que le conviene creer. Sonreí, sí. Perfecto. El doctor suspiró. «Señora Adelaida, sabe que esto es peligroso». «Lo que él me ha hecho durante 40 años también era peligroso», repliqué. Pilar me tomó la mano. «Ya falta poco». «Sí», dije. «Mañana él morirá». Y el doctor dio un respingo. «¿Morir quién?». «Mi marido», respondí serenamente. «No su cuerpo serado. Su libertad, su máscara, su historia como hombre honorable». Señalé la carpeta azul. «Todo está listo mirado. Solo falta actuar». En la penumbra de aquella habitación oculta, sentí algo profundo, algo primario, algo mío. Había muerto voluntariamente. Y la mujer que estaba renaciendo ahora tenía un nuevo nombre: Justicia. Dormí poco esa noche. No por miedo, sino por la extraña sensación de estar presenciando el desmantelamiento de una vida entera. Una vida que yo había construido con amor, paciencia y sacrificio, y que él había usado como plataforma para escalar hacia una versión de sí mismo que nunca existió de verdad. A las 5 de la mañana ya estaba despierta, mirando el techo de la habitación oculta. Aunque el hospital estaba en silencio, mi mente no lo estaba. Pilar llegó antes del amanecer.
Tenía profundas ojeras y se movía con la agilidad de una mujer que había pasado la noche velando la ruina de otro. «Señora Adelaida», susurró al entrar. «Tiene que ver esto». Sacó su móvil. Había grabado un vídeo desde la puerta del despacho de mi marido. Era él, sentado frente al ordenador, riendo. «Cuando esto acabe, Silvana y yo nos quedaremos con la casa Bunna. Ya he elegido los muebles nuevos. Esta vez no habrá nadie que me detenga». Nadie. Mi corazón no se rompió, se endureció. «¿A qué hora fue esto?», pregunté. «A las 3 de la madrugada», respondió Pilar. «Parece que no ha dormido nada. Está frenético, desesperado por asegurarlo todo antes de que usted se vaya». Un escalofrío me recorrió. Hoy era el día en que yo moriría para él, y él moriría para sí mismo. A media mañana, el doctor Morales entró con expresión grave. «Su marido quiere verla», anunció. «Exige acceso fercólida. Está muy alterado». «¿Qué ha dicho exactamente?», pregunté. «Que tiene que firmar Oye, que no puede esperar más, que usted no tiene derecho a bloquear sus asuntos en su estado». Supe entonces que estábamos listos. «Doctor», dije, mirándole a los ojos, «hoy es el día, ¿no? Necesito que le deje entrar, pero no para verme a mí». Frunció el ceño. «No entiendo». «Lo hará menester. Quiero que lo lleve a la habitación vacía del tercer piso, la que tiene las cámaras de seguridad del hospital. Ya sabe cuál es». «Sí, pero esa habitación está en desuso. Aislamiento antiguo». «Perfecto, na. Lévelo allí. Quiero que quede todo grabado». El doctor tragó saliva, pero asintió. La ética médica tenía sus límites, pero la justicia humana tenía los suyos. A las 11 de la mañana, el hospital era un hervidero de rumores. Mi marido había recorrido 3 plantas buscando respuestas, presionando a enfermeras, provocando discusiones, exigiendo entrar en una habitación donde mi mujer se está muriendo. La palabra muriendo salía de su boca con una facilidad que me provocaba náuseas. Finalmente, el doctor Morales apareció. «Señor», dijo con firmeza, «la paciente ha sido trasladada para los cuidados paliativos finales. No puede hablar. Si desea verla, debe seguirme. No se permiten grabaciones ni fotos». Él asintió, con aspecto de actor antes de salir a escena. «He traído lo que necesita firmar», dijo. Su voz temblaba de impaciencia. «No hay tristeza. Nunca hay tristeza». El doctor lo condujo a la habitación vacía del tercer piso. Una cama blanca, una mesilla, una lámpara tenue, nada más. Ni monitores, ni enfermeras, ni equipo médico. Solo silencio. Pilar y yo observábamos desde la habitación contigua, ocultas tras un espejo unidireccional. Yo estaba sentada, con la carpeta azul en el regazo, y la cámara del hospital lo grababa todo. Mi marido entró, deteniéndose en mitad de la habitación, mirando a su alrededor. «Adelaida», llamó con un dramatismo fingido. Nadie respondió. Se acercó a la cama vacía. «Adelaida», repitió. Esta vez con impaciencia. «No. No estás para esto. Necesito esa firma». Se pasó una mano por el pelo, molesto. «Dios. Ni siquiera puedes morirte con facilidad». Pilar me apretó el brazo. Yo mantuve la mirada fija. Mi marido se sentó al borde de la cama. Abrió la carpeta que llevaba y extendió los papeles. «Da igual», murmuró. «Ya tengo una copia de tu firma, na». El abogado dijo que no habrá problemas. Un pavor helado me invadió. Pilar ahogó un grito. Estábamos grabando la confesión más importante. Sacó su pluma, se inclinó sobre la mesa y empezó a dibujar mi firma, imitando mi caligrafía con una precisión enfermiza. La cámara lo captó todo, audio incluido. Mi vida entera, 42 años de matrimonio, de silencios, de humillaciones, se resumía en ese movimiento de su mano, falsificando mi nombre. «Hecho», dijo, satisfecho. Se levantó, miró de nuevo la cama vacía y dijo algo que selló su destino. «No te preocupes, Adelaida. Sé que querías lo mejor para mí, y lo mejor para mí es que desaparezcas de una vez por todas». Pilar se tapó la boca con las manos para no gritar. Yo cerré los ojos un segundo, no por tristeza, sino para dejar entrar la calma que necesitaba para lo que venía. El doctor entró entonces. «Señor, necesitamos que se vayan. Se está preparando a la paciente para sus cuidados finales». «Perfecto», respondió él, guardando los papeles en su maletín. «Avísenme cuando haya terminado». Cuando salió de la habitación, Pilar me miró. «Señora, lo ha oído. Le ha oído. Ha dicho que lo mejor era...». «Sí», respondí con calma. «Lo ha dicho. Eso significa que ya no tengo nada que demostrar». Interrumpí. «Ha cavado su propia tumba.
Por la tarde, el doctor vino a verme con otra carpeta. Aquí está todo, dijo. Grabaciones, transcripciones, horas, movimientos. Lo hemos documentado como pidió. Tomé la carpeta. Pesaba más que los años de matrimonio que había cargado. ¿Y él? Pregunté. Sigue llamando a su abogado. Está eufórico. Cree que hoy es el día en que cierra el trato. Sonreí lentamente. Hoy lo cerraremos todo. Pilar respiró hondo. ¿Y mañana? Mañana, dije. Se despertará en un mundo que ya no le pertenece. A las 8 de la noche, me levanté de la cama por primera vez desde que fingí mi declive. Mis piernas temblaban, pero no de debilidad. Era de renacimiento. Pilar me ayudó a cambiarme de ropa. Me peinó, me dio un espejo. Me vi. La mujer que tenía enfrente no era una víctima. Era un arma. Una mujer que había muerto voluntariamente y que ahora regresaba con un nombre, una voz y una prueba. ¿Está lista?, preguntó Pilar. Asentí. Sí, estoy segura. La miré directamente a los ojos. Mi marido pasó 40 años preparándose para mi muerte. Es hora de que vea lo que significa mi vida. Salimos del hospital en silencio, Pilar y yo, amparadas por la discreción del doctor Morales, que firmó los papeles del alta como si me trasladaran a un centro especializado. Nadie sospechó que lo que en realidad estaba haciendo era escapar, no de la muerte, sino de una mentira. La noche era fría. Una llovizna fina caía sobre mis manos mientras caminábamos hacia el coche de Pilar. Por primera vez en días, respiré aire fresco. Un aire que sabía a libertad. ¿A dónde vamos?, preguntó ella mientras arrancaba el motor. A ver a alguien que lleva años esperando esta visita, respondí. El coche se movió por las calles oscuras hasta llegar a un edificio sobrio con una placa de metal en la entrada. Serrano y Asociados. Abogados. Pilar me miró sorprendida. ¿Un bufete? Sí, respondí. Si él preparó un testamento falso para condenarme, yo prepararé uno real para liberarme. Subimos en el ascensor. El sonido metálico me recordó cada documento que había firmado, confiando en un hombre que no merecía ni mi firma ni mi confianza. En el segundo piso, una secretaria nos recibió con una mezcla de curiosidad y prisa. Señora Adelaida, por favor, pase. El señor Serrano la está esperando. Entré en el despacho del abogado. El señor Serrano, un hombre mayor de pelo blanco y gafas gruesas, se levantó al verme. Su expresión era de sorpresa y alivio. Adelaida. Pensé que estabas muy enferma. Eso es lo que todos piensan, respondí serenamente. Excepto yo, frunció el ceño. Lo sabe tu marido. No debes saberlo hasta mañana. El abogado me indicó que me sentara. ¿Qué puedo hacer por ti? Saqué todos los documentos y grabaciones de la carpeta azul. Los deposité sobre su escritorio como quien extiende un cuerpo que necesita ser identificado. Quiero dejar claro que él no recibirá ni un solo céntimo si algo me ocurre. Quiero cambiar mi testamento, proteger mis bienes y asegurarme de que no tenga ningún poder sobre mi vida. El abogado leyó rápidamente algunos papeles. Cuando escuchó los audios, se quedó inmóvil, con la mandíbula tensa. Esto es grave, Adelaida. Muy grave. Para él, dije simplemente. Ha intentado falsificar tu firma. Ha hecho transferencias ilegales. Ha manipulado documentos. Ha hablado de declararte incapacitada. Lo sé, respondí. Por eso estoy aquí. El señor Serrano se quitó los auriculares y me miró fijamente. ¿Qué quieres exactamente? La respuesta llevaba años dentro de mí. Quiero desaparecer de su vida, legal y emocionalmente. Quiero que, cuando mañana descubra que sigo viva, no tenga absolutamente nada a lo que aferrarse. Ni bienes, ni derechos, ni excusa para acercarse a mí. El abogado cogió su pluma. Entonces empecemos ahora mismo. Pasé 2 horas firmando nuevos documentos, revocando poderes, anulando testamentos antiguos y creando uno nuevo. En mi nuevo testamento lo dejaba todo a 2 personas. Mi nieta, la única inocente de esa familia rota, y Pilar. Cuando Pilar vio su nombre, se tapó la boca. No, señora, no puedo aceptar. No estás aceptando nada. Interrumpí. Te lo has ganado con tu lealtad. Él tuvo 40 años para valorarme. Tú me salvaste en 2 días. Pilar lloró en silencio. El abogado siguió redactando hasta que la luna estuvo alta, y el reloj marcó casi la medianoche. Cuando terminamos, estampó su sello final y me entregó una copia. Aquí tienes, Adelaida, dijo. Tu vida vuelve a ser tuya. Me temblaron las manos al sostener aquel papel. Gracias, susurré. No me des las gracias a mí, respondió con severidad. Dátelas a ti misma. Tú fuiste la que tuvo el valor de venir. Salimos del bufete pasada la medianoche. La lluvia había cesado. El asfalto brillaba como un espejo.
reflejando una versión más nítida de mí. ¿Y ahora a dónde?, preguntó Pilar. A casa, respondí. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Pero su marido? Mi marido cree que me estoy muriendo, y mañana creerá que estoy muerta. Es hora de entrar en la casa como un fantasma que viene a ver su propia tumba. Llegamos a casa a la 1 de la madrugada. Todo estaba en silencio. Pilar y yo entramos sigilosamente. Las luces estaban apagadas, excepto la del despacho donde él solía encerrarse a hacer sus planes. A través de la puerta entreabierta oímos su voz. Sí, mi amor, mañana se soluciona todo. Mañana por fin será nuestra casa. ¿Qué ha sido eso? Sí. Sí. Te prometo que las reformas serán como tú quieras. Adelaida. Adelaida ya no cuenta. Adelaida ya no cuenta. Me quedé helada frente a la puerta, sintiendo esas palabras clavarse en mi piel como espinas viejas. Pero no loré. Esa noche se me habían acabado las lágrimas. Solo me quedaba la verdad. Pilar me miró. «Señora, ¿quiere entrar?» «No», respondí. «Quiero que viva esta última noche creyendo que ha ganado, Feradoras, porque la caída desde más alto siempre duele más». Volvimos al coche. Pilar me llevó de regreso al hospital, a mi habitación secreta. El doctor Morales fingió sorpresa al verme llegar. «¿Dónde ha estado?», preguntó, actuando su papel esiesa. «Renaciendo», respondí. Cuando me acosté, sentí una lucidez absoluta. En pocas horas mi marido se despertaría creyendo que lo tenía todo bajo control, que yo agonizaba, que solo tenía que esperar mi fin para adueñarse de mi vida entera. Pero lo que en realidad iba a recibir era la noticia que nunca imaginó. Yo estaba viva, y él ya no tenía nada. El testamento que lo dejaba fuera existía. El que lo favorecía nunca lo hizo. Cerré los ojos y respiré hondo. «Mañana», susurré, «morirá el hombre que creía que mi vida le pertenecía. Y por fin viviré yo». El amanecer del día siguiente llegó con una calma engañosa, como si el mundo entero contuviera la respiración antes de presenciar un terremoto. Estaba sentada en la cama de la habitación oculta, con las manos apoyadas en la carpeta azul, mientras Pilar me peinaba con esmero. Me sentía extrañamente ligera. No era paz. Era preparación. «Hoy es el día», dijo Pilar, colocándome un mechón de pelo detrás de la oreja. «Sí», respondí. «Hoy va a conocerme por primera vez». A las 7 de la mañana, el doctor Morales entró con su habitual expresión de conspirador preocupado. «Su marido ha llegado hace 10 minutos. Ha exigido verla. Dice que tiene derecho antes de que usted», carraspeó, «fallezca». «Perfecto», dije. «Déjele entrar, pero no para verme a mí». Él entendió. A las 7:15, mi marido entró en la habitación vacía del tercer piso, aquella donde ya había confesado su intención de falsificar mi firma. Esta vez, sin embargo, la cama estaba hecha, las sábanas en orden, un crucifijo en la mesa, una lámpara tenue, el escenario ideal para un último adiós. Yo observaba desde la habitación contigua, detrás del espejo unidireccional. Mi marido entró despacio, como interpretando el papel del viudo afligido que iba a ser. Su cara, sin embargo, no mostraba tristeza, ni miedo, ni siquiera afecto. Mostraba una ansiedad vertiginosa, el brillo de alguien a segundos de reclamar su premio. «Adelaida», susurró con falsa emoción. «Estoy aquí». Se acercó al borde de la cama vacía. Tomó la mano imaginaria que yo debería haber estado sosteniendo. «Sé que no puedes hablar», continuó, «pero quiero que sepas que lo he hecho todo por nosotros». Pilar me apretó el brazo. Yo mantuve el rostro sereno. «Y hoy», prosiguió, «voy a firmar lo que queda, para que tu partida sea ordenada, como si yo fuera un mueble que se retira de una habitación». Entonces sacó su carpeta, la misma donde había guardado la firma falsificada. «Ahí», murmuró, «ya nada puede salir mal». En ese momento, el doctor entró, adoptando el tono grave que habíamos ensayado. «Señor», dijo, «la paciente ha descompensado. Hemos perdido las constantes vitales hace unos minutos». Los ojos de mi marido se abrieron de par en par, pero no de shock, no de dolor, de puro alivio. «Ha muerto. Estamos completando los protocolos», respondió el doctor. Mi marido soltó un largo y flojo suspiro de alivio. Luego dijo, «¿Puedo proceder con los documentos?» El doctor lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. «Es un asunto delicado, señor», dijo, «pero sí. Ya no hay nada que le impida actuar como considere». Mi marido sonrió. Sonrió como un depredador que por fin ve caer a su presa. «Bien, muy bien». Se dio la vuelta, salió de la habitación con un paso ligero, casi juvenil, y se dirigió directo al ascensor.
¿Va a avisar a la familia? Le gritó el doctor. Más tarde, respondió sin detenerse. Primero tengo que ir al bufete. Hoy va a ser un gran día. Las puertas del ascensor se cerraron. Pilar soltó una respiración temblorosa. Señora, él está celebrando su muerte. Lo sé, dije. Por eso es necesario que me vea con sus propios ojos cuando vuelva. A mediodía, todo estaba listo. La jefa de enfermeras, el doctor y Pilar habían seguido mis instrucciones al pie de la letra. Mi marido recibiría una llamada diciéndole que volviera al hospital a recoger unos documentos. Pensaría que era un trámite más, pero ese trámite sería su ruina. A las 12:30, el ascensor volvió a sonar. Mi marido llegó al tercer piso, orgulloso, arrogante, confiado. La jefa de enfermeras lo esperaba fuera de mi habitación oficial. Yo ya no estaba allí, pero él no lo sabía. Señor, dijo con tono grave, la paciente le está esperando. ¿Qué? Creí que... A veces, antes del final, los pacientes recuperan la consciencia. Breves momentos de lucidez. Tragó saliva, temeroso de que yo hubiera podido decir algo inconveniente antes de morir. Entró, y allí estaba yo, sentada en la cama, con ropa limpia, el pelo peinado, completamente viva. Se quedó helado, con la boca ligeramente abierta, como si viera un fantasma. ¿Qué es esto? Balbuceó. Lo observé con calma. Buenas tardes, dije. Veo que tu día ha empezado bien. Dio un paso atrás. Tú estabas muriendo. Es curioso, repliqué, porque yo pensaba lo mismo de ti. Buscó su móvil, pálido, temblando. ¿Qué broma es esta? Voy a llamar al doctor. Llámalo. Sonreí, Diane. Él te explicará exactamente lo que vio y lo que grabó. Pilar entró entonces con la carpeta azul. La depositó frente a él. Todas tus llamadas, dijo. Todas tus firmas. Todas tus intenciones. Abrió la carpeta con manos torpes. Empezó a temblar. El color se le fue del rostro. Esto no puede ser legal, susurró. Oh, respondí, pero lo es. Muy legal. Más legal que falsificar mi firma, por ejemplo, o vender mis pertenencias antes de que muera, o planear mi incapacitación mental. Tragó saliva. Yo estaba confundido. Estabas ilusionado. Le corregía, y tengo grabaciones que lo demuestran. Me has engañado, Staria, gritó desesperado. Yo fingí mi muerte. Respondí. Tú fingiste amarme. Creo que estamos en paz. El doctor entró entonces, acompañado de 2 agentes de policía. Señor, dijo con firmeza, necesitamos que nos acompañara. Hay denuncias en proceso y pruebas suficientes para abrir una investigación inmediata. Mi marido retrocedió, pero uno de los agentes lo tomó del brazo. Esto es un error, gritó. Está loca. Lo estaría, repliqué. Si todavía te quisiera. Me miró como si le hubiera apuñalado. Adelaida, por favor. Celebraste mi muerte, dije suavemente. Y hoy celebramos tu verdad. Los agentes se lo llevaron de la habitación. Seguía murmurando, negando, suplicando. Lo vi irse sin lágrimas, sin rabia, sin miedo, solo con alivio. Pilar se sentó a mi lado, temblando. Señora, lo ha conseguido. Negué con la cabeza lentamente. No, Gia. Él se ha destruido solo. Yo solo he encendido la luz. Cuando los agentes se llevaron a mi marido, todo el hospital pareció contener la respiración por unos segundos, como si hasta los pasillos entendieran que algo había cambiado para siempre. Permanecí sentada en la cama, con la carpeta azul en el regazo, sintiendo un alivio tan profundo que apenas podía reconocerlo. No era felicidad, ni era pura venganza, era algo más silencioso, más maduro. Era liberación. Pilar se acercó y me ofreció un vaso de agua. ¿Está bien?, preguntó, con los ojos húmedos. Estoy viva, respondí. Eso ya es más de lo que él esperaba hoy. Ella esbozó una pequeña sonrisa. ¿Cree que intentará librarse de esto? Por supuesto, dije sin dudar. Los hombres, como él, nunca creen que son responsables de nada, pero también sé que las pruebas son más fuertes que sus palabras. El doctor Morales entró en ese momento, soltando un profundo suspiro. Nunca pensé que vería algo así, dijo. Su marido. Bueno, ahora el detenido. Ha intentado culparme de su falsificación. Dijo que yo estaba involucrado. Predecible, repliqué. Siempre busca a otro para que cargue con su culpa. No se preocupe, añadió el doctor. Las cámaras hablan por sí solas. Asentí. Había esperado este momento durante años sin saberlo. A media tarde, la jefa de enfermeras trajo noticias. Señora Adelaida.
Hay 2 personas en la sala de espera preguntando por usted. Una mujer joven y un hombre mayor. La mujer dice que es su nuera. Me sorprendí. Mi nuera nunca me visitaba en el hospital, ni siquiera por cortesía familiar. Pero algo tenía que ser diferente ahora. Pilar me ayudó a ponerme una bata limpia y me acompañó a la sala de visitas. Allí estaban Beatriz, la mujer de mi hijo, con el rostro desencajado, y el señor Montero, nuestro vecino de muchos años. Beatriz corrió hacia mí. «Señora Adelaida», exclamó. «¿Está bien? ¿Es verdad que ha resucitado?» «He vuelto a la vida», pregunté con suave ironía. Ella bajó la vista, avergonzada. «Su hijo me llamó llorando», dijo. «Me dijo que se estaba muriendo Vero, que su padre estaba desolado, que el hospital pedía documentos. Ahí estaba su huella, hasta el final, manipulando a todos». «Tu suegro no estaba desolado», repliqué. «Estaba celebrando». Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par, horrorizados. Yo no sabía. Solo me dijo que tenía que ayudarle con unos papeles. El señor Montero levantó la mano. «Yo sí lo sabía», interrumpió. «Oí a su marido por teléfono con una mujer. Se refería a su muerte como si fuera un trámite, y decía que la casa ya era de ellos». Sentí una punzada, pero ya no dolía como antes. «Gracias por venir», dije. «Necesito que ambos deis testimonio cuando llegue el momento». Ambos asintieron. En sus caras vi algo que no esperaba. Respeto. Cuando volví a mi habitación oculta, me reuní con el fiscal del distrito que los agentes habían asignado para iniciar la investigación. Era un hombre joven, de ojos claros y voz firme. «Señora Adelaida», dijo, saludándome. «He revisado los documentos y las grabaciones. Su caso es sólido, más sólido incluso de lo que imaginaba. Entrelacé los dedos con calma. Dígame la verdad», le pedía. «¿En cuántos problemas está metido? Falsificación, intento de estafa, manipulación de documentos legales, coacción emocional, transferencias financieras irregulares y, la guinda del pastel, celebrar la muerte de su cónyuge antes de que ocurra para obtener beneficios». El fiscal respiró hondo. Podría enfrentarse a entre 5 y 12 años, dependiendo del juez. No sentí alegría. Sentí justicia. Sentí equilibrio por primera vez en décadas. «Quiero que mi declaración sea pública», dije. El fiscal levantó la vista. «¿Pública?» «Sí», respondí. Mi marido siempre se preocupó por su imagen de hombre ejemplar. Es hora de que la gente conozca al hombre que se escondía detrás de esa fachada. El fiscal esbozó una leve sonrisa. «Será un proceso de muy alto perfil», advirtió. «He vivido 74 años en silencio», dije. «Creo que es hora de hacer algo de ruido». Esa noche, mientras los pasillos se vaciaban y las luces del hospital se atenuaban, Pilar me trajo una taza de té. «¿En qué piensa, señora?», preguntó. «En que mi vida empieza mañana», respondí. «Y la suya ha terminado hoy». Se sentó a mi lado. «Pero lo peor está por venir», dijo en voz baja. «Sí», asentió Naria. «Su caída pública». Pilar frunció el ceño. «¿De verdad quiere ver eso?» Miré por la ventana. La noche era oscura, pero no me intimidaba. «No quiero verlo caer a él», dije. «Quiero verme a mí de pie». Pilar me tomó la mano. «Ya está de pie». Sonreí. Era verdad. A las 11 de la noche, el hospital estaba casi en silencio cuando el doctor irrumpió en mi habitación con un sobre. «Señora Adelaida», dijo. «No quería que se durmiera sin ver esto». Me entregó el sobre. «¿Qué es?» «Algo que la policía ha encontrado en el escritorio de su marido», respondió. Lo abrí. Dentro había un documento doblado. Cuando lo deslicé, mis manos se congelaron. Era la copia de un borrador de testamento firmado por mí, mi firma falsificada, declarándolo a él único heredero, fechado el día antes de que ingresara en el hospital. Estuve en silencio casi un minuto. «¿Está bien?», preguntó el doctor. «Estoy completa», respondí lentamente. «Ya no queda nada por descubrir. Todo está sobre la mesa». Pilar se arrodilló ante mí. «Señora, lo tiene todo, Tura. Todo para acabar con él». Negué con la cabeza suavemente. «No, Pilar. Tengo todo para empezar de nuevo». Esa fue la primera noche en años que dormí profundamente, sin miedo a despertarme junto a un enemigo, sin temor a que mi vida estuviera siendo negociada. Mientras cerraba los ojos, dormí sabiendo que mi nombre, mi casa, mi dignidad, volvían a ser míos. Y cuando saliera el sol, el mundo también lo sabría. Desperté antes del amanecer con la extraña sensación de que el aire de la habitación había cambiado. Ya no estaba cargado de miedo, ni del olor amargo de la traición. Era un aire limpio,
nuevo, casi infantil. A los 74 años, era la primera vez que sentía que estaba a punto de vivir un día que me pertenecía por completo. Pilar entró con un termo de café y una sonrisa cansada. Hoy será duro, dijo, sirviendo una taza. Duro, pero bonito. Bonito no es una palabra que haya usado mucho últimamente, respondí. Pues acostúmbrese, replicó sentándose a mi lado, porque después de hoy, su vida se va a sentir diferente. Tomé un sorbo de café. Mi mano temblaba ligeramente, pero no de miedo, era expectación. Hoy me enfrentaría al mundo, hoy dejaría de ser la esposa silenciosa, hoy me convertiría en la mujer que regresó de la muerte para reclamar su vida. A las 8 de la mañana, el hospital era un hervidero. Los agentes habían vuelto, las enfermeras susurraban en los pasillos, y el doctor Morales iba y venía con un nerviosismo disfrazado de profesionalidad. Mi marido había pasado la noche en el calabozo, pero aún no sabía lo peor, que yo estaba viva, que todas las pruebas estaban en manos de las autoridades, que su caída sería pública, completa e irreversible. Había hecho una petición específica para ese día. Quería verlo, no cara a cara todavía, pero quería verlo antes de que él me viera a mí. El doctor accedió. Nos llevó a una sala con un espejo unidireccional. Al otro lado había una sala de interrogatorios. Mi marido estaba allí, esposado, con el pelo revuelto, la camisa arrugada. Parecía más viejo que nunca, pero no de dolor, sino de cansancio, de frustración, de incredulidad. «¿Cree que usted murió anoche?», dijo el doctor. «Le han dicho que hoy se completará el papeleo final». Lo observé con atención. Las manos de mi marido temblaban. Se las frotaba, como intentando borrar un error, pero el error estaba tatuado en su alma. «¿Está lista?», preguntó Pilar. «Sí», respondí. «Quiero que me vea Ana. Quiero que sepa que no murió la mujer. Murió la víctima». El agente al mando asintió y conectó un pequeño micrófono a la sala, aunque él aún no podía vernos. «De acuerdo», dijo el agente. «Pueden traer a la persona que el señor ha solicitado ver antes de proceder». Mi marido levantó la vista, ansioso. «¿El abogado?», preguntó con su voz. «¿Quién viene?». El agente respondió con neutralidad. «La única persona que tiene un derecho real a estar aquí». Frunció el ceño, y entonces pulsaron el botón que despejó el espejo. El cristal se volvió transparente. Nuestras miradas se encontraron. Se quedó helado, literalmente helado. Allí estaba yo, viva, de pie, mirándole con la serenidad de quien ha regresado de la tumba con las pruebas en la mano. Mi marido abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sentí un pequeño temblor de satisfacción. No venganza, no odio. Solo liberación. «Hola», dije, ladeando la cabeza con una calma casi maternal. Se encogió en su silla, como si hubiera visto un fantasma. «¿Tú?» balbuceó. «Estabas muerta». «No», respondí suavemente. Estaba cansada. Pilar se cruzó de brazos a mi lado. El agente tomó asiento frente a él. «Señor», comenzó Manny, «su esposa está aquí porque tiene derecho a ser informada del proceso. Además, hay pruebas que la implican directamente como víctima». Él no escuchaba a la gente. Solo me miraba a mí, sudando, con la respiración entrecortada. «¿Cómo?» intentó articular. «Deja de preguntar cómo», dije. «Pregunta por qué». Parpadeó. «¿Por qué qué?» «¿Por qué estoy viva?», respondí. «¿O por qué hubieras preferido que no lo estuviera?». El agente abrió la carpeta frente a él. «Señor, tenemos grabaciones de usted falsificando la firma de su esposa. También tenemos registros telefónicos donde celebra su supuesta muerte, testimonios de vecinos, registros bancarios de transferencias ilegales y declaraciones de personas a las que confesó su intención de adueñarse del patrimonio de su mujer». Mi marido tragó saliva. Se hundió en su silla. La máscara se desmoronó por completo. Yo estaba confundido. Ella estaba enferma. Acertó a decir. «Yo estoy aquí», interrumpí. «Y tú estás detenido por intentar robarme mientras aún respiraba. Pero dijiste que tenías 3 días de vida», gritó desesperado. El agente lo miró con severidad. «Los médicos cometieron un error, pero usted, señor, no cometió un error. Tomó decisiones delictivas». Mi marido agachó la cabeza. «Adelaida, por favor», susurró. Yo no quería. «No te atrevas a usar mi nombre», dije con firmeza. «No con ese tono, no desde esa boca». Apretó los ojos, como si quisiera desaparecer. «Te di 40 años», continué. «Me diste desprecio, me diste miedo, me diste cadenas. Y cuando creíste que por fin lo conseguías todo,
Celebraste mi muerte. Mi voz no tembló, no fue un grito, fue una sentencia. El agente intervino. Señora Adelaida, puede irse si lo desea. Ya ha dicho suficiente. No, respondí. Me queda una cosa más por decir. Di un paso más cerca del cristal. Mi marido levantó la vista, temblando. Escúchame muy bien, dije, clavando mis ojos en los suyos. La Adelaida que conociste está muerta, Co. Murió el día que celebraste su fin. La mujer que ves aquí no te debe nada. Rompió a llorar, no de remordimiento, sino de miedo, de pérdida, de su caída. Por favor, Adelaida, no dejes que me encierren. Soy tu marido. Sonreí con una calma que lo destruyó más que mi rabia. Dejaste de ser mi marido cuando te adueñaste de mi muerte antes de que ocurriera. El agente hizo una señal. Los agentes se movieron para escoltarlo fuera. Adelaida, por favor, gritó mientras se lo llevaban. No me dejes así de dar. No me dejes. Lo observé sin parpadear. No te estoy dejando yo, Gadira. Te has dejado tú solo. Las puertas se cerraron tras él. La sala quedó en silencio. Pilar me rodeó los hombros con sus brazos. Acaba de hacer algo enorme, dijo. Algo que no muchas mujeres se atreven a hacer. Suspiré, por primera vez sin dolor. No lo hice por valentía, repliqué. Lo hice porque ya no me quedaba nada que perder. Más tarde, mientras los trámites legales avanzaban, el doctor Morales me llevó a la habitación donde guardaban mis pertenencias. Allí estaba mi bolso, mis documentos y mi viejo diario. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de palabras que había escrito en silencio durante años. Palabras de dolor, de confusión, de miedo, pero también de esperanza. Pilar lo oyó con cuidado. Todo esto es suyo. Sí, sonreí de Miria. Es mi historia antes de este día. Y ahora, miré la ventana. El sol entraba a raudales, por primera vez en semanas, con una claridad que me hizo entrecerrar los ojos. Ahora empiezo una historia nueva. Respondí. Esa noche, de vuelta en mi habitación oculta, sentí algo que no había sentido desde los 20 años. Un futuro. Había vivido 74 años bajo el peso de un matrimonio que me consumió en silencio. Había fingido mi muerte para salvar mi vida. Había regresado para reclamarla. Hoy tenía una voz. Hoy tenía un nombre. Hoy tenía una prueba. Hoy tenía libertad. Me acosté en la cama, con la tranquilidad de quien ha cruzado un puente sin retorno, y antes de cerrar los ojos, hablé en voz baja. Mañana soy libre. Nunca imaginé que el día más importante de mis 74 años no sería el de mi boda, ni el del nacimiento de mis hijos, ni siquiera el día en que compré mi casa con mis propias manos, trabajando a doble turno. No, el día más decisivo de mi vida sería este, el que desperté sin miedo, el que el sonido de mis propios pasos ya no tenía que esconderse detrás de los de mi marido. Era el primer amanecer del resto de mi existencia. Pilar llegó temprano, con la misma energía luminosa que había mantenido desde el momento en que aceptó ayudarme. ¿Ha dormido bien?, preguntó mientras organizaba mis cosas. He dormido como si tuviera 20 años menos, respondí. O quizás 50, soltó una carcajada. Hoy es el día en que todo se hace oficial. Me recordó. Declaración en la comisaría, revisión de las pruebas, y después, su nueva vida. Me lavé la cara y me miré al espejo. Nunca me había visto así, libre, fuerte, completa. Mis arrugas ya no parecían cicatrices, parecían raíces, y las raíces no piden permiso para crecer. A las 9 de la mañana, un agente vino a buscarme, no para interrogarme, no para sospechar de mí, sino para protegerme. Señora Adelaida, dijo respetuosamente, la comisaría la espera 2. Tenemos una sala privada preparada para que pueda dar su declaración con calma. Su caso requiere discreción, al menos hasta que el fiscal lo revise todo. Pilar insistió en acompañarme. No la voy a dejar sola, dijo. Usted me salvó de una vida de servidumbre. Ahora me toca a mí. La miré con ternura. Qué extraño. Una mujer que entró en mi vida para quitar el polvo de mis muebles acabó quitando el polvo de mi alma. Vamos, dije. Es la hora. El trayecto hasta la comisaría fue silencioso. Observaba la ciudad a través de la ventanilla, una ciudad por la que había navegado tantas veces pensando que mi vida estaba escrita por otros. Pero hoy las calles parecían más anchas, los árboles más verdes, la gente menos ajena. Estoy viva, pensé, y esta vez por mí. Al llegar, nos condujeron a una sala pequeña y luminosa, con una mesa de madera clara. Sobre ella había un micrófono y varios documentos ordenados pulcramente. El fiscal del distrito llegó a los pocos minutos. Era un hombre robusto, de mirada aguda. Señora Adelaida. Saludó con un firme apretón de manos.
He revisado parte de su expediente. Lo que ha vivido es algo por lo que ninguna persona debería pasar. Pero hoy, vamos a cambiar eso. ¿Está lista para declarar? He estado lista desde que abrí los ojos esta mañana. Respondí. Pilar se sentó a mi lado. El fiscal encendió la grabadora. Empecemos. Cuéntenos todo desde el principio. Respiré hondo y hablé. Hablé como no había hablado en 40 años. Conté lo que había callado, lo que había permitido por miedo, lo que había llorado en privado, lo que mi cuerpo había cargado como si fuera una obligación. Hablé de mi marido, de sus manipulaciones, de su frialdad, de sus comentarios hirientes que parecen insignificantes para quien no reconoce la violencia cotidiana. Conté cómo había perdido mi voz, mis elecciones, mi nombre. El fiscal escuchó sin interrumpir, solo asintiendo, tomando notas en momentos clave. ¿Cuándo empezó a sospechar que quería algo más que control emocional? Preguntó. Cuando dejó de hablarme como a una esposa, respondí, y empezó a hablarme como si yo fuera un documento a su nombre. Pilar aspiró con fuerza. Continúe, pidió el fiscal. Hablé del falso diagnóstico, de su alivio al creer que iba a morir, de sus prisas por conseguir mi firma, de las llamadas a su amante, a su abogado, al banco, de la frase que me marcó más que cualquier golpe. Por fin. Solo 3 días. Tu casa y tu dinero son míos ahora. El fiscal apretó los labios. Esa frase, señora, será crucial para la acusación. Luego hablé del hospital, de la trampa, de mi desaparición voluntaria, de las grabaciones que Pilar y el doctor habían asegurado, arriesgando incluso sus trabajos, de la firma falsificada, de su celebración prematura, de mi renacimiento. Cuando terminé, sentí que mi voz había dejado de temblar, que mis palabras ya no pertenecían a una mujer sometida, sino a una mujer que había sobrevivido. El fiscal apagó la grabadora. Señora Adelaida, dijo con solemnidad, su declaración es impecable. Tiene pruebas concretas, testigos, grabaciones, documentos. Su caso es sólido, muy sólido. Y lo más importante, ya no está sola. Todo el peso de la ley está ahora detrás de usted. Pilar me apretó la mano por debajo de la mesa. Gracias, susurró. No sabe cuánto significa eso. El fiscal sonrió. Ahora, si me permite, tengo una pregunta personal. Asentí. ¿Cuál es su objetivo final? Quiero decir, más allá de verlo encarcelado, ¿qué espera de verdad? La pregunta me atravesó. Respiré, pensé y respondí. Quiero que mi vida vuelva a ser mía. Quiero vivir sin miedo. Quiero escuchar mi propio nombre sin que él esté detrás. Y quiero que él entienda, por primera vez, que yo no nací para sostenerlo. Que yo existo por mí misma. El fiscal tomó una nota. Luego dijo, hoy es el primer día de esa vida. Cuando salimos de la comisaría, Pilar respiró hondo. Señora, no tiene idea de lo que acaba de hacer. Ha sido increíble. Hice lo que tenía que hacer. No soy valiente. Estoy cansada. Y a veces, estar cansada hace más que ser valiente. Me abrazó. Yo tuve una madre que nunca se defendió, confesó. Hoy, usted las ha defendido a todas. La abracé con fuerza. No tienes idea de cuánto necesitaba oír eso. Volvimos al hospital a recoger mis pocas pertenencias. El doctor Morales nos esperaba, con los ojos brillantes. ¿Se va hoy, señora Adelaida? Preguntó. Sí, doctor. Hoy me voy a casa. Asintió. A su casa y a su vida. Me entregó un sobre cerrado. Esto es para usted. Una copia certificada de todas las pruebas que grabamos aquí. Y una carta mía por si alguna vez necesita un refuerzo anímico. Le tomé la mano. Gracias por no aceptar ni dinero ni amenazas. Dije. Gracias por ver a la mujer detrás de la paciente. Gracias a usted por recordarme por qué soy médico. Respondió. Al salir del hospital, el aire olía a lluvia. Le pedí a Pilar que paráramos un momento antes de ir a casa. Quería caminar, sentir el mundo bajo mis pies, recordar lo que era elegir mis propios pasos. Llegamos a un parque pequeño, casi vacío. Me senté en un banco y cerré los ojos. El sonido de los árboles, el viento, la vida misma, se movió a través de mí como un himno olvidado. Cuando los abrí, Pilar me miraba con una tristeza cariñosa. Señora, ¿en qué piensa? Pienso. Respondí lentamente. En que estoy a punto de volver al escenario donde fui destruida. Pero también, donde voy a reconstruirme. Él ya no está allí, dijo Pilar. La casa es suya. La vida es suya. Sí, repliqué. Pero los fantasmas quedan siempre. Tengo que entrar y sacarlos uno por uno. Me levanté. Vamos. Llegamos a mi casa a mediodía.
La policía había cambiado las cerraduras para garantizar mi seguridad. La jefa de enfermeras había pasado antes a recoger algunos objetos personales que encontró en su despacho para mí. La puerta se abrió con un suave clic. Entré y lo sentí todo. El vacío, el silencio, la ausencia del hombre que había dominado este espacio durante años. Era una casa vieja, pero era mía. Marcada, pero mía. Llena de historia, pero mía. Di un paso, y otro, y otro. Cada pisada era una liberación. ¿Quiere que encienda las luces?, preguntó Pilar. No. Déjalo oscuro un momento, respondí. Quiero ver dónde empieza la vida nueva. Caminé hasta mi dormitorio. Las sábanas estaban perfectamente hechas, pero no reconocí el orden. No era mi forma de hacer las cosas. Habíamos sido dos fantasmas coexistiendo. Uno tenía que irse. Abrí las ventanas. La luz entró a raudales. Y con ella, un trozo de futuro. Aquí es donde dormirá, dijo Pilar. Aquí es donde renaceré. Corregí herido. Luego fuimos al salón. El sillón donde él solía sentarse ya no estaba. El mueble de la televisión tampoco. Todo lo que él consideraba suyo había desaparecido con él. Me senté en el suelo. ¿Está bien?, preguntó Pilar. Me siento ligera, dije. Nunca pensé que el vacío pudiera sentirse así. Se sentó a mi lado. Me miré las manos, las orejas. Las manos cuentan toda la historia, Sina. La boca... Calla. Ahora voy a vivir, dije. No sé cómo, pero sé con quién no. Pilar sonrió. Estaré aquí hasta que me diga que ya no necesita ayuda. Le tomé la mano con firmeza. No, no te irás. No te quiero como mi empleada. Te quiero como mi amiga. Si quieres, quédate. Esta casa tiene sitio para quien me salvó cuando nadie más lo hizo. Pilar lloró en silencio. Nunca tuve un hogar, susurró. Gracias. Ahora lo tienes, respondí. A media tarde llamó el fiscal. Señora Adelaida, dijo. Acabamos de formalizar la acusación. Su marido se enfrentará a cargos de estafa, falsificación, coacción e intento de hurto mayor. La prensa está pidiendo una declaración. ¿Desea hablar? Miré mi casa, mi nueva vida, mi nombre recién recuperado. Sí, dije. Quiero hablar. ¿Estará preparada? Doctor, respondí con una serenidad que nunca había sentido amado. Llevo preparada desde el día en que fingí mi muerte. La rueda de prensa se celebró en una sala del juzgado. Había periodistas de todos los canales. Llevaba mi ropa más sencilla, una blusa blanca y un chal gris. No necesitaba adornos para ser fuerte. Cuando tomé el micrófono, un profundo silencio llenó la sala. Mi nombre es Adelaida Martínez, comencé. Y estoy viva. Un murmullo recorrió la sala. Estoy viva, repetí. Aunque mi marido celebró mi muerte antes de que ocurriera. Estoy viva aunque intentó borrar mi existencia con una firma falsificada. Estoy viva porque por primera vez en mi vida decidí salvarme a mí misma. Respiré hondo. Sentí que mis palabras se alojaban en las paredes, en los micrófonos, en la conciencia pública. No estoy aquí solo para denunciar lo que él hizo Estoy aquí para recordarle al mundo que una mujer no necesita morir para ser vista, que una mujer mayor no está condenada al silencio, que la traición no es el final, es el principio de la verdad. Dejé el micrófono. La sala estalló en aplausos. No lloré. No temblé. Florecí. Esa noche volví a mi casa con Pilar. Abrí las ventanas. Encendí las luces. Respiré el aire nuevo. Señora, dijo Pilar. ¿Y mañana qué haremos mañana? La miré. Mañana, respondí. Vamos a pintar esta casa. ¿De qué color? Sonreí. Del color de la mujer que volvió de la muerte. Y Pilar rió con toda su alma. Y yo también. Porque por fin sabía lo que había olvidado durante décadas. Vivir. Hoy he despertado en mi casa, pero no en la que habitaba cuando él estaba aquí. He despertado en la casa que ha renacido conmigo. He respirado hondo. He abierto las ventanas y he dejado entrar el aire nuevo. El aire de una mujer que sobrevive a la muerte sin necesidad de morir de verdad. Nunca pensé que a los 74 años empezaría otra vida. Una sin miedo, sin silencios forzados, sin caminar despacio para no molestar. Sin ocultar mis pensamientos para que él no pudiera pisotearlos. Hoy camino por estas habitaciones y mi sombra no tiembla. Hoy tomo café sin oír su voz detrás de mis decisiones. Hoy puedo decir mi nombre sin sentir que le pertenece a otro. La gente cree que la libertad llega con un gran acto heroico. La libertad llega cuando una mujer cansada decide que ya no cambiará su dignidad por compañía, ni su paz por costumbre, ni su vida por miedo. Volví de la muerte, sí, pero no por venganza. Volví para vivir. A veces me siento en el jardín y pienso en todo lo que perdí.
El tiempo no regresa, la juventud no vuelve, las oportunidades no se repiten. Pero luego pienso en todo lo que gané, mi voz, mi verdad, mi dignidad, mi historia. Y entonces sonrío, porque descubro que nunca es tarde para reconstruirse, nunca es tarde para reclamar tu nombre, nunca es tarde para decir, esta soy yo. Y Breñé esta vez eligió vivir. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal y dale un me gusta al vídeo. Tu apoyo permite que estas historias sigan llegando a más personas. Dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. ¿Qué te ha parecido esta historia y qué habrías hecho en mi lugar? Disfruto mucho leyendo cada mensaje. Gracias por estar ahí.